En esta ocasión hablaremos sobre la histología del tejido nervioso y en esta clase aprenderemos sobre las estructuras que conforman a este tejido, cómo se divide según lo que aprendimos en Introducción al Sistema Nervioso y pues evidentemente las células que lo conforman. De tal manera que empezaremos con las generalidades del sistema nervioso para poder adentrarnos a la histología del mismo. Como ya vimos previamente en las clases de introducción al sistema nervioso, este sistema se encarga de controlar e integrar las actividades funcionales de los órganos y por ende de los diferentes aparatos y sistemas. Anatómicamente se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que como ya sabemos estos se encuentran contenidos dentro del esqueleto axial formado en específico por sus porciones como el cráneo y la columna vertebral, mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios o pares craneales y los nervios raquídeos, que como ya vimos previamente, estos emergen desde el sistema nervioso central para llegar a los órganos efectores y para recibir impulsos desde los órganos efectores. Funcionalmente, el sistema nervioso lo dividiremos en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático será aquel que nosotros en un momento dado podemos controlar sus diferentes funciones y lo dividimos en motor y sensitivo. Estas fibras motoras y sensitivas van a aquellos órganos o aquellas regiones de nuestro organismo que nosotros podemos controlar como nuestro músculo esquelético. Sin embargo, estas fibras no llegarán a las vísceras, al músculo liso y a las glándulas, aquellas estructuras autónomas reguladas por el sistema nervioso autónomo, que como bien lo dice su nombre es involuntario. Este a su vez se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático y además podremos agregar una tercera porción del sistema nervioso autónomo llamado sistema nervioso entérico. Ahora bien, el sistema nervioso está compuesto por neuronas y células de sostén. La neurona es la unidad funcional de este sistema y está formada por un cuerpo o un soma. Este cuerpo o soma va a ser el sitio donde se va a contener el núcleo y el citoplasma de la neurona, donde se llevarán a cabo diferentes reacciones bioquímicas para la función de esta célula. Además del cuerpo o del soma, tendremos una serie de prolongaciones. En este caso, las prolongaciones pueden ser tanto para recibir como para enviar estos impulsos o funciones bioquímicas desde o hacia otras células, como son las dendritas y el axón. Como vemos, la neurona se encarga de recibir y conducir estímulos o impulsos. Esto gracias a que se encuentra conectada a una gran red celular con contactos especializados llamados sinapsis que veremos más adelante. Y además de la neurona, vamos a ver que también tenemos diferentes células de sostén en nuestro tejido nervioso, que estas son células no conductoras, es decir, no tienen la misma función que las neuronas. En el sistema nervioso periférico tendremos a las células de Schwann, que como ya vimos son las encargadas de producir la mielina en el sistema nervioso periférico, y células satélite, que se encuentran principalmente en los ganglios nerviosos. Además de esto tendremos en el sistema nervioso central a la neuroglia, que como ya vimos podemos dividir en diferentes porciones o en diferentes tipos celulares, como son los astrocitos, los ependimocitos, etc. Ahora bien, hablemos específicamente sobre la neurona. La neurona, como ya lo comentamos, es la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso. Y en el sistema nervioso tendremos aproximadamente más de 10.000 millones de estas células, que se van a categorizar o se van a dividir en neuronas sensitivas, motoras o interneuronas según su función. Evidentemente, las neuronas sensitivas pues son aquellas que se encargan de recibir impulsos desde la periferia para enviarlas hacia el sistema nervioso central. Las células motoras o fibras motoras evidentemente tienen función motora hacia los músculos o diferentes órganos para cumplir una función, y las interneuronas, que representan el mayor porcentaje de estas células, son células que se interconectan entre ellas mismas, es decir, células que van a conectar neuronas periféricas con las neuronas centrales.
¿De qué está compuesta la neurona? Pues como ya hablábamos previamente, de un soma o de un cuerpo, que como podemos observar, el soma o el cuerpo, pues va a ser aquella porción dilatada de esta célula donde se va a contener al núcleo y a los diferentes organelos dentro de su citoplasma. Además del soma o del cuerpo, tendremos una prolongación efectora llamada axón, que va a ser donde se va a llevar a cabo la sinapsis. Evidentemente aquí está mal escrito. La sinapsis es aquella conexión especializada entre una célula y otra, específicamente entre una neurona y otro tipo de célula, que puede ser una neurona o puede ser, por ejemplo, como ya lo vimos en el tejido muscular, una fibra muscular. Y además tendremos una serie de prolongaciones llamadas dendritas. Las dendritas son aquellas prolongaciones encargadas de recibir impulsos eléctricos, impulsos bioquímicos desde otras células. Y en base a esto podremos clasificar a las neuronas en tres tipos principales: multipolares, que son el ejemplo típico de neurona; las bipolares y las unipolares, que estas unipolares las encontraremos principalmente en los ganglios. Esto va a depender precisamente de los polos que tengan estas neuronas. Si hablamos específicamente del soma o del cuerpo de la neurona, veremos que es aquella porción dilatada de esta célula, que contiene, como ya mencionábamos, al núcleo y a los diferentes organelos. Esta tiene un retículo endoplasmático rugoso muy abundante, precisamente porque se va a encargar de producir una serie de proteínas que, como veremos más adelante, pueden formar diferentes compuestos para la comunicación química entre las diferentes células. El contenido ribosómico de este retículo endoplasmático nosotros lo llamaremos cuerpos de Nissl. Podremos observar también una gran cantidad de mitocondrias por la gran actividad metabólica de estas células, y este se comunica con su extensión o su axón por medio de esta estructura discretamente angosta del cuerpo llamada cono axónico. Precisamente tiene una forma de cono y comunica al cuerpo con el axón. Y podremos observar que gracias a este cono axónico pues hay transporte de sustancias que se generan aquí en el cuerpo o en el soma neuronal y se dirigen evidentemente hacia el axón. Las dendritas, como ya platicábamos, son aquellas prolongaciones que se encuentran en esta región del cuerpo neuronal encargadas de recibir estímulos. Estas reciben información desde otra célula, donde esta información se integra en el cuerpo neuronal para producir diferentes respuestas bioquímicas y eléctricas para difundir los componentes o esta respuesta a través del axón hacia otra célula donde se recibe gracias a estas dendritas. Entonces, podremos observar que estas dendritas se encargan de recibir la información y enviarla al soma para que pues se produzcan una serie de respuestas que se dirigirán eventualmente hacia los axones. Estas fibras o estas prolongaciones son no mielinizadas y, como podrán observar ustedes, tienen una gran cantidad de ramas llamadas arborizaciones dendríticas. Esto aumenta evidentemente la superficie de recepción del cuerpo de la neurona y es algo muy similar a las microvellosidades en el caso del epitelio, solamente que estos aumentan la superficie para la recepción de impulsos. Su contenido evidentemente es muy similar al cuerpo, pues ya que se encuentran precisamente unidas a él. El axón, por el contrario, es una prolongación efectora, no recibe impulsos como tal, sino que los conduce desde el cuerpo hacia otra célula. Estos se encargan de transmitir información y regularmente hay uno solo por célula. Ustedes podrán observar que en las células, por ejemplo, pseudounipolares, podrán encontrar una serie de prolongaciones que pareciera que tienen varios axones. Sin embargo, se considera como uno solo. Más bien el cuerpo lo podemos encontrar en diferentes posiciones. Este axón puede ser desde un axón muy corto hasta muy largos. Se mencionan que hasta 1 metro de largo aproximadamente. Y se originan en el cono axónico del cuerpo o el soma de la célula. Su segmento inicial
o en el segmento inicial es donde se genera un potencial de acción que, como ya vimos, este potencial de acción se va transmitiendo en forma saltatoria, por así decirlo, entre los diferentes espacios en las fibras mielinizadas que llamamos nódulos de Ranvier o nodos de Ranvier. Algunos de estos axones pueden tener la capacidad de producir proteínas, sin embargo, la gran mayoría se producen aquí en el cuerpo neuronal. La sinapsis es aquella conexión especializada entre una neurona y otra célula, que como ya comentábamos puede ser otra neurona. Son relaciones de contigüidad muy especializadas y se consideran dos partes o dos porciones dentro de este tipo de conexiones. Una porción presináptica, es decir, que está dada por la neurona que se encuentra previa a esta conexión, y una célula postsináptica o la célula que se encuentra precisamente después de esta conexión especializada. Y morfológicamente o histológicamente las podemos dividir en tres grandes tipos. Axodendríticas. Las sinapsis axodendríticas, como ustedes pueden observar en esta imagen, son las que se dan entre el axón y las dendritas de las neuronas. Sin embargo, también podemos encontrar sinapsis axosomáticas, que no necesariamente el axón tiene una conexión especializada con las dendritas de otra neurona, sino que pueden llegar directamente al soma o al cuerpo neuronal. Y por último, axoaxónicas, que evidentemente son una sinapsis entre un axón y otro. Ahora bien, la clasificación funcional y no anatómica de estas sinapsis, pues podemos encontrar sinapsis tanto químicas como eléctricas. En aquellas sinapsis que son químicas, van a involucrarse una serie de péptidos llamados neurotransmisores, proteínas formadas en el cuerpo o en el soma de la neurona, que se transportan a través del axón hacia los botones terminales de este axón. Son liberadas en esta conexión especializada para ser captados por algún otro tipo celular. Cuando vimos tejido muscular, vimos precisamente un botón terminal que por medio de estas vesículas transportaba a los neurotransmisores que, a través de la hendidura sináptica de la conexión entre o de esa sinapsis entre neurona y fibra muscular, permitían la liberación de diferentes sustancias dentro de la célula muscular para producir la contracción. Y encontraremos también, aparte de sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, que estas no se dan por medio de los neurotransmisores o estas cadenas polipeptídicas, sino por intercambio de iones como el sodio, iones como el cloro, etcétera, que van a propagar o van a disminuir o inhibir una respuesta eléctrica o un cambio de voltaje dentro de una célula, a lo que se llamará potencial de acción. Dentro de las sinapsis químicas, es decir, por medio de neurotransmisores, tendremos neurotransmisores o cadenas polipeptídicas, proteínas, que pueden ser excitadoras o inhibitorias. La sinapsis química excitadora típica es por el uso de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que, como lo platicábamos, insisto, en el tejido muscular, pues es aquel neurotransmisor que permite la contracción muscular. Otros ejemplos de sinapsis química son por el uso de glutamina o serotonina. Las sinapsis inhibitorias son aquellas encargadas de producir la apertura de canales de cloro en la célula efectora. Y como ejemplo típico en este tipo de neurotransmisores tenemos al ácido gamma aminobutírico, llamado o abreviado también como GABA, y a la glicina. Estos precisamente se encargan de abrir canales de cloro en la membrana celular efectora, y en un momento dado eso va a inhibir la respuesta o la función de esa célula. Dentro de los neurotransmisores, entonces, ya platicábamos sobre la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor en nuestro tejido muscular, tanto el controlado por el sistema nervioso somático como por el autónomo. Las neuronas que secretan este tipo de neurotransmisor se llaman neuronas colinérgicas, y los receptores que van a precisamente a recibir o a permitir la función de este neurotransmisor dentro de la célula efectora se llaman receptores colinérgicos, que tenemos de dos tipos, muscarínicos y nicotínicos.
Además de la acetilcolina, tenemos otro tipo de neurotransmisores como son las catecolaminas, que estas son ejemplos típicos: la noradrenalina, norepinefrina, adrenalina y dopamina, los cuales son formados a nivel de la glándula suprarrenal y tendrán algún efecto precisamente en nuestra circulación sistémica. Otros ejemplos son la serotonina, el GABA o ácido gamma aminobutírico, que ya habíamos platicado que son inhibidores, y otros como la sustancia P y el óxido nítrico. Ahora bien, estos neurotransmisores es muy importante tomar en cuenta que una vez que son liberados por la neurona presináptica, pueden ser recapturados o pueden ser degradados. Los neurotransmisores pueden recapturarse por medio de esta neurona presináptica para volver a ser utilizados, y si no son recapturados, como sucede en la mayoría de las veces que lo son, estos pueden ser degradados y pierden evidentemente su función. Esto nos lleva a hablar un poco acerca del potencial de acción. El potencial de acción se profundiza muchísimo más en la materia de fisiología, por lo cual nosotros lo vamos a mencionar brevemente. El potencial de acción, llamado también potencial de membrana, son una serie de cambios químicos y eléctricos que se producen en la membrana celular de una célula evidentemente efectora para poder producir alguna función. El impulso básico o el impulso primario para que se dé este potencial de acción es la inversión del voltaje de esta célula. Todas las células, por sus diferentes cantidades de iones, por ejemplo, tienen cierto voltaje, el cual regularmente es negativo, de menos 70 milivolts. A esta inversión de voltaje se le llama despolarización. Regularmente en una célula se pueden abrir canales de sodio, lo cual permite el ingreso de sodio a través de la membrana celular, permitiendo este cambio de polaridad dentro de la célula. El sodio, como ustedes ven, tiene carga positiva, pues al entrar este sodio a través de estos canales van a aumentar su concentración dentro de la célula, lo cual va a cambiar la polaridad de la misma, desde menos 70 milivolts, que se le llama estado de reposo, a más 30 milivolts. Insisto que en esto van a profundizar un poco más en fisiología, pero es importante que sepan ustedes que cuando se producen este tipo de cambios a nivel de la membrana, estos se van a transmitir a las porciones que se encuentran alrededor de esta misma membrana, permitiendo mayor cambio de este potencial, de esta polaridad o de este potencial de acción en el resto de la membrana. Ahora bien, vamos a poder observar que desde el cuerpo neuronal o el soma se van a transmitir o se van a transportar diferentes sustancias hacia el axón para ser liberadas en su botón terminal o terminal axónico. A esto le llamamos transporte axónico. Es un tipo de comunicación que se da dentro de la célula, y esto es dado gracias a los microtúbulos y microfilamentos de esta célula, que, como ya habíamos platicado, entre muchas funciones que pueden tener, como el armazón esquelético de la célula, como la formación del uso mitótico, etcétera, estos microtúbulos y microfilamentos también van a transportar sustancias de un lado al otro de la célula. Pues bueno, estas sustancias van a ser transportadas gracias a estos organelos en sentido anterógrado, es decir, desde el cuerpo hacia el botón terminal, o en sentido retrógrado, desde el botón terminal hacia el cuerpo de la neurona. Y este tipo de transporte puede ser muy lento, desde 0.2 a 4 milímetros al día, hasta muy rápido, como lo podemos observar aquí. Si hablamos un poco sobre las células de sostén, pues veremos, como ya platicamos previamente, que estas células de sostén se dividen según si se encuentran en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Si hablamos de las células del sistema nervioso periférico, pues podremos observar, para empezar, a las células de Schwann. Estas son llamadas también lemocitos, por eso se le llama neurolema, aquellas capas que envuelven a una fibra axónica junto con su célula de Schwann y su endoneuro. Y podremos observar que estas son derivadas de las células de la cresta neural. Se encargan precisamente de darle sostén a las fibras nerviosas mielínicas y también a las fibras nerviosas amielínicas.
Su función principal, además de dar sostén metabólico, no solamente sostén estructural, es la producción de mielina, que como ya platicamos previamente en la clase de introducción al sistema nervioso, esta mielina se encarga de aislar a la fibra nerviosa y asegurar la conducción de impulsos de un nodo de Ranvier hacia el otro. Además de esto, proveen de sostén metabólico, ya que también limpian los detritus o los desechos de la célula, específicamente de la neurona, y van a permitir la proliferación del axón en caso de la ruptura del mismo. Estas forman un puente entre ellas para poder tener un canal por donde esta fibra axónica pueda repararse en caso de pérdida de la misma. Como podremos observar aquí, pues bueno, una célula de Schwann puede envolver directamente a una fibra nerviosa, a lo que se le llamará fibra mielínica, o una sola célula de Schwann puede envolver a diferentes fibras, que estas se llamarán fibras evidentemente amielínicas, ya que la mielina se produce por la envoltura de esta célula sobre la fibra nerviosa. Si hablamos específicamente de los nódulos o nodos de Ranvier, veremos que estos son segmentos que se encuentran entre la vaina de mielina en el axón en una célula. Se le llama a la porción entre uno y otro segmento internodal. Como ya platicamos previamente, la mielina es una sustancia que está formada principalmente por lípidos y se encuentra ausente en las fibras amielínicas. Como ya lo habíamos visto previamente, pues esta mielina se encarga de envolver a la fibra axónica o fibra nerviosa para asegurar la conducción de los impulsos entre un nodo de Ranvier y otro, además de darle ese sostén metabólico a la célula. Ahora bien, las células satélite son células del sistema nervioso periférico, células de sostén de este sistema nervioso periférico, que vamos a encontrar sobre todo en los ganglios nerviosos. Estas rodean regularmente, como pueden observar ustedes aquí, a los cuerpos neuronales o a los somas de los mismos, pero específicamente en los ganglios, ¿sí? Estas sirven para dar una especie de aislamiento eléctrico entre el cuerpo neuronal y pues bueno, también para el sostén metabólico de esta misma célula. Estas células satélite no producen mielina, de tal manera que los cuerpos que se encuentran aquí pues no están envueltos evidentemente por mielina. Las células de la neuroglia las encontramos principalmente en el sistema nervioso central y tenemos diferentes tipos de estas células, como son los oligodendrocitos, que estos son los encargados de producir las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Son similares a las células de Schwann, sin embargo, estos se encuentran en el sistema nervioso central específicamente. Los astrocitos, como podemos ver aquí por su forma de estrella, dan sostén físico y sostén metabólico, evidentemente, a las estructuras de este sistema nervioso central. Las células de la microglia o microgliocitos, que son células fagocíticas, apenas representan un 5% de las células del sistema de sostén del sistema nervioso central y podrían corresponder, por así decirlo, como los macrófagos de este sistema nervioso central. Y por último, los ependimocitos. Estos ependimocitos o células ependimarias se encargan de revestir unas estructuras, unas cavidades huecas del sistema nervioso central llamados ventrículos, que es precisamente donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, ¿cómo se organiza este tejido? Como ya habíamos comentado previamente, el sistema nervioso periférico se va a dividir en una serie de fibras o de nervios, que estas son diferentes haces de fibras axónicas, específicamente de axones con su neurolema y con su respectivo endoneuro. Se encargan de transmitir información, ya sea desde la periferia hacia el centro o del centro a la periferia. Y aquí vamos a encontrar que las fibras que transmiten su información desde la periferia hacia el centro, fibras sensitivas, van a tener sus cuerpos neuronales o sus somas en los ganglios nerviosos que pueden ser para o prevertebrales. Y podemos encontrar también una serie de ganglios motores, también para o prevertebrales, que van a dirigir sus fibras desde el centro hacia la periferia. Aquí podremos observar cómo las neuronas
motoras específicamente tienen sus somas o sus cuerpos a nivel del sistema nervioso central, ya sea en la médula espinal o en regiones más superiores como el encéfalo, y van a dirigir sus fibras directamente al órgano efector, que en este caso se pone como ejemplo un músculo, y estas fibras salen desde la médula espinal a través de las astas anteriores, de las cuales ya habíamos hablado en clases anteriores, mientras que las fibras sensitivas regularmente recogen información sensitiva desde la periferia, la dirigen aquí a nivel de un ganglio donde van a encontrar el cuerpo de este tipo de célula, llamada célula unipolar o pseudounipolar, y dirigen otra parte de su mismo axón para conectarse con el cuerpo neuronal de otra célula en el sistema nervioso central. Entonces esto es parte de lo que hablábamos sobre el arco reflejo, cómo desde la periferia se recoge un estímulo sensitivo que es transportado a través de vías aferentes. El cuerpo de la neurona se encuentra en el ganglio, se transmiten estos impulsos al sistema nervioso central para que en el encéfalo se integren, se coordine una respuesta que sea dada por una célula efectora, una neurona que tiene su cuerpo en el sistema nervioso central y dirige su fibra directamente al órgano. Esto por medio de las astas posteriores sensitivas y astas anteriores motoras. Las neuronas sensitivas, pues como ya lo comentábamos también, es una neurona que conecta a la célula que recibe el estímulo nervioso hacia el sistema nervioso central. El tejido conjuntivo de estas células se llama, como ya habíamos visto, endoneuro, perineuro y epineuro. Estas van a formar diferentes capas que van a envolver ya sea a una sola fibra, a un fascículo o a un nervio. Esta diapositiva ya se las había puesto previamente y aquí es donde podemos observar cómo una fibra axónica o un axón se ve envuelta por su célula de Schwann y a su vez por el endoneuro. A esto le llamamos neurolema, a todo esto que envuelve a la fibra nerviosa. Si nosotros tomamos varias fibras nerviosas y las unimos gracias a otra capa de tejido conectivo llamada perineuro, formaremos un fascículo. Y si además de esto tomamos varios fascículos y los envolvemos por su respectiva capa de tejido conectivo con sus diferentes vasos, ya sean arterias, venas, la vasa nervorum y el tejido conectivo llamado epineuro, pues formaremos un nervio. Aquí hablaremos brevemente sobre lo que mencionábamos anteriormente como el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico es aquella porción del sistema nervioso que se encuentra dentro de las paredes del tubo digestivo. Este sistema nervioso entérico se encarga de controlar la motilidad y la secreción de este tubo digestivo. Además de que regula diferentes procesos inmunológicos, se le llama, por así decirlo, el cerebro del intestino. Este lo podremos encontrar en las diferentes capas del tubo digestivo, de las cuales ya hablaremos más adelante y profundizaremos un poco más en esta porción del sistema nervioso. Por último, esta diapositiva se la repito para que podamos observar con mayor detenimiento la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel del sistema nervioso central, en el encéfalo y la médula espinal. Como ustedes podrán observar, en el sistema nervioso central, la sustancia gris que rodea a este encéfalo es a lo que llamamos corteza, mientras que aquella sustancia gris que se encuentra dentro de la sustancia blanca en el encéfalo les llamaremos núcleos. La sustancia gris evidentemente representa los cuerpos neuronales y la sustancia blanca las fibras nerviosas envueltas por mielina. Igual sucede en la médula espinal, aquí la sustancia gris va a ser únicamente, la vamos a encontrar en sentido opuesto a lo que encontramos en el encéfalo, mientras que en el encéfalo es periférica, aquí en la médula espinal la sustancia gris se encuentra en sentido central, mientras que la sustancia blanca se encuentra periférica a estas. Vamos a poder observar esta estructura con forma de H que se forma gracias a la organización de los cuerpos neuronales en la médula espinal, a lo que llamaremos astas posteriores y astas anteriores.
Con esto terminaríamos el tema de histología del tejido nervioso. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber a través de los grupos de Facebook o a través de nuestras mismas clases. Les envío un saludo y cualquier cosa seguimos a sus órdenes.